Alternativa Sonora. Código Libre. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy en el episodio número 39 tenemos una gran figura del doblaje y de la locución. Me enorgullece mucho tenerlo hoy como invitado. Está con nosotros Milton Walsh. ¿Cómo estás, Milton? Hola, ¿qué tal, Aarón? ¿Cómo están, chicos? A todos los que nos están viendo y escuchando, un gran saludo. Y pues nada, un placer nuevamente estar aquí contigo platicando sobre el tema de la locución, la radio, el doblaje y todo lo que tiene que ver con la voz. Muchas gracias, Milton. Milton, cuando te conocí te pregunté muchas cosas acerca del doblaje, porque en realidad nos especializábamos un poquito en esa área, queríamos conocer mucho, pero creo que gran parte de tu trayectoria se ha basado en lo que es la locución, entonces quisiéramos saber un poquito más de eso, de indagar un poquito más de lo que ha sido tu voz, tanto en presencia como lo hemos escuchado en tantos lados. Para comenzar, quisiera preguntarte eso, ¿cómo es que iniciaste tú en eso, en la locución? Sí, pues mira, es interesante porque, digo, ya no me acuerdo exactamente qué tanto platicamos la vez pasada, pero me imagino, como dices tú, que nos enfocamos más en el doblaje. Y la parte de la locución comercial es muy interesante porque yo arranqué en los años 90, a principios de los 90. Entré primero en la estación de radio, entré a una estación de radio. Originalmente yo estudiaba teatro. Y de ahí, por un casting, logré entrar a la estación de radio y aprender. Yo creía que era una cosa totalmente diferente hacer radio, más bien no tenía ni idea de lo que era hacer radio. Entonces, una vez que entro, me empiezo a formar, pues ahora sí que desde cero, ¿no? Llegar y aprender a conocer hasta el equipo simplemente, cómo eran las consolas en ese tiempo, las consolas que todavía tenían unas perillotas y unas agujotas enormes, y los comerciales iban en unos cartuchos de este tamaño que se metían y le daban play y entonces se iban metiendo toda la programación que hacía el programador, te hacía tus cortes comerciales y en esos cortes comerciales pues ya iban 3 o 4 intervenciones de comerciales, ¿no? Entonces se encartuchaban y se hacían todavía en la cinta magnética de un cuarto y eso fue de lo primero que aprendí a hacer, ¿no? Y de ahí fue mis primeros pininos en la radio, luego de ahí brinco a otra estación de radio más importante en la Ciudad de México, y también ahí me aprendo todavía más, porque pues obviamente ya era una estación a nivel nacional, que era una red nacional, y ahí pues obviamente mucha promoción, presentación de canciones, presentación de artistas, conciertos, y ahí me toca brincar, porque yo desconocía que existía la, pues, la profesión del locutor comercial. Yo creía que todos los comerciales que escuchábamos en la tele o en la radio, pues lo grababan los mismos que trabajaban en la radio como locutores o en la televisión. Y no, aunque sí muchos lo hacían, pero sí estaba muy específico cómo había voces que se especializaban en la publicidad. Y entonces cuando yo entro a este mundo de la publicidad, empiezo a darme cuenta también de lo importante que es la voz y de lo maravilloso que es la voz para darle personalidad, carácter, marca a algún producto. Y entonces, pues me encanta, realmente me fascinó esa parte de la locución comercial y se me facilitó mucho. Entonces, yo creo que con esta parte que yo ya traía ganada a través de del aprendizaje de la actuación, pues me sirvió muchísimo. Llevaba todo lo de la radio también, que ya llevaba unos cerca de 3 años en radio, cuando entro a la locución comercial a aprender. Entonces, tener toda esta versatilidad, las tablas de la actuación, más todo el aprendizaje de estar en vivo, estar, frente a un micrófono y estar transmitiendo en cabina, pues bueno, me llevó, creo que a tener muchas herramientas para cuando llegué a la locución comercial, poder comprender lo que era leer un texto. Entonces, la locución comercial está muy, definida por cómo interpretas el texto. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es la finalidad del producto? ¿Cuál es su imagen? Y con eso, pues, obviamente, tú con tu voz le puedas dar ese carácter, ese personaje, esa marca, que es como lo va a reconocer la gente que al final escucha la publicidad, ya sea en radio, en televisión y ahora en redes sociales. Así es.
Milton, yo creo que tu voz ha trascendido muchísimo en lo que es todo, bueno, todo lo que conocemos a día de hoy. Yo creo que no hay muy pocas personas que no hayamos escuchado tu voz en comerciales o en alguna película. Pero yo quisiera saber cómo ha sido este proceso para ti. Yo a veces le preguntaba a los actores cómo era escucharse en una película, cómo era salir en algún anuncio. ¿Cómo viviste tú esa etapa? Porque yo creo que uno va progresando, pero no sé, ¿te emocionaba salir en la televisión? ¿Te emocionaba salir en alguna película? Sí, claro, por supuesto, siempre es emocionante. Y te digo, y empiezo en la radio, la primera vez que me abrieron el micrófono fue porque no llegó un locutor y me dijeron: "¿Sabes qué? No llegó, vas, entras al aire", o sea, no estaba preparado. Entonces, son estas cosas que son inolvidables, son experiencias inolvidables, caóticas, porque me quedé callado, me impresionó el que me abrieran el micrófono y estar al aire, no supe qué decir. Me quedé callado hasta que me cerraron el micrófono y ya entró otro compañero y me rescató. Esa fue como mi primera, bienvenida al mundo de la radio, ¿no? Y después, ya cuando vas aprendiendo y te vas, familiarizando con escuchar tu voz, que eso es muy interesante, por eso creo que me lo preguntas. La verdad es que no estamos acostumbrados a escucharnos, a reconocer nuestra voz, y menos cuando la escuchamos emitida desde una bocina, ¿no? Por lo regular siempre escuchamos nosotros nuestra voz, que está combinada entre lo que escuchamos de afuera y lo que escuchamos por dentro. Nuestra voz se combina, entonces cuando la escuchamos únicamente emitida desde una bocina, suena totalmente diferente. Por lo regular no nos gustamos, casi siempre nos pasa eso. Las primeras veces que nos escuchamos, no nos gusta cómo sonamos, no nos gusta cómo nos escuchamos y nos da una especie como de vergüenza, ¿no? Después ya te vas acostumbrando, ya vas aprendiendo a modular la voz y te vas adaptando a reconocer tu voz. Y eso es muy importante porque cuando ya lo empiezas a asimilar y a conocer, obviamente es cuando puedes mejorar todavía la voz que tú emites, cómo lo dices, con qué entonación, con qué fuerza, con qué calidez, con qué suavidad. Entonces eso es muy, muy importante. Por eso es que al principio, aunque no te guste tu voz, es importante hacer este trabajo constante, 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 porque eso te va a ayudar a ver, a crear perfectamente la voz que tú tienes y luego qué es lo que puedes proyectar. Entonces, al principio no te gusta, pero es un pasajero, te toma un par de meses en lo que te acostumbras y después ya le empiezas a sacar provecho. Milton, me pasa también que cuando conozco algún actor de voz, cuando conozco a alguien que se dedica a la locución, me da mucho también por preguntar cómo se vive de ello. Yo sé que a veces, y en estos tiempos que acaban de pasar, muchas veces nos preguntamos cómo vivía el actor de voz, si era un rockstar, si andaba de convención en convención, si siempre les pedían fotos. Tú en este caso, ¿cómo vives siendo una persona que se dedica a este trabajo? Mira, dentro de este mundo, creo que a partir de que las redes sociales emergieron, se pudo como viralizar más quién era la voz de un personaje, la voz de una serie de televisión, pero antes no. El La magia quizás era escuchar e imaginar al locutor que te contaba todas las mañanas a través de la estación de radio, o la televisión. Bueno, en la televisión los veías, ¿no? Pero el radio era creo que lo que más magia tenía, porque te imaginabas a una persona totalmente distinta. Cuando tenías la oportunidad de llegarlo a conocer por alguna cuestión accidental, decías: "Ay, nunca me lo imaginé que fuera así". Entonces, el radio el radio específicamente tenía esa magia de que las voces creaban un universo totalmente diferente. Y yo creo que esa parte, pues, cuando ya te digo, llegan las redes sociales, se empieza a crear más este mundo del fan, porque ya identifican quién es la voz del, no sé, de personajes de Los Simpson o de personajes de alguna manga, de algún, cosas de series japonesas o de algunas cosas específicas, y entonces vuelve o más bien surge el actor como persona a ser importante
Y entonces de ahí es que vienen todas estas ferias, festivales, de convenciones, donde vas a ver más que al personaje, quizás al actor que hace al personaje, ¿no? Entonces ahí cambia toda la dinámica y ahora en la actualidad, pues bueno, muchos compañeros que tienen personajes súper icónicos de series o de caricaturas, pues andan de convención en convención. No es mi caso porque no tengo personajes que tengan ese jale o ese punch, pero los que conozco, pues andan en todos lados, ¿no? República Mexicana, una serie de convenciones por todos lados y algunos pues hasta a nivel internacional, Estados Unidos, Centroamérica, en todos esos lugares que hay convenciones muy importantes, pues bueno, por lo regular los invitan, ¿no? Y sobre todo cuando son personajes que están en boga. Algunos tardan mucho tiempo y van ahí, por ejemplo, Homero Simpson y cosas así, están todo el tiempo, Dragon Ball Z, y está, ¿no? Mario Castañeda, todos ellos están en convenciones todo el tiempo porque son muy atractivos. Y otros que son momentáneos, ¿no? Porque pasan por un momento de auge y después cae, pero ahí están. Entonces se vuelve muy interesante cómo los fans están muy pendientes de todo lo que dicen, de todo lo que hacen, todo lo que publican en las redes sociales. Y pues bueno, como te digo, las redes sociales vinieron a darle una vuelta completa a este mundo del fandom. Ok. Milton, yo creo que de todos los personajes que tienes, yo creo que no se puede hablar de tu trayectoria sin tocar a Vision. Y quisiera saber un poco cómo ha sido ese proyecto. No sé cómo decir que todos los actores también por lo general tienen un personaje clave, a veces no es el que más les gusta a ellos, pero en tu caso, ¿cómo fue llegar a este personaje? Pues fue muy interesante. Fíjate que este personaje de Visión eh, nace originalmente de la película Iron Man. La película Iron Man, bueno, pues obviamente está la voz que es Jarvis, es la voz del sistema del traje, ¿no? De Iron Man. Entonces, en esta película, en la primera salgo muy poquito, nada más haciendo la voz, no es un personaje en vivo, es únicamente la voz, y la misma película, curiosamente, de Iron Man, no esperaban que fuera a tener este éxito tan grande. Entonces, se avientan la primera película pensando que, bueno, pues es un superhéroe medio ahí, underground, no muy conocido, pero bueno, lo lanzan y ¡pum! Es un trancazo, ¿no? Sale película 2 y entonces Visión ya tiene también una participación más, más grande, y luego viene la 3 que fueron 3 películas de Iron Man, y pues obviamente Iron Man se vuelve un fenómeno, la película, en ventas, en aceptación, en que todo mundo se identificó con el señor Stark y todo el tema de tener estos gadgets y cómo se armaba el traje. Entonces eso fue maravilloso. Entonces fue un boom. Y de ahí brinca entonces Jarvis, que finalmente, con el tema de Ultron y todas estas partes de los Avengers, pues ya se personifica y tiene un cuerpo y aparece Visión. Entonces ahí Visión ya tiene una participación pues muy importante, ¿no? Ya los que conocen más o menos toda la historia de los Avengers y toda esta historia también de amor y de cómo Visión es una entidad y que ahora lo estamos viendo, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, cómo empieza a tratar de entender qué es un humano, cómo vive un humano, qué siente un humano, no lo comprende, pero sin embargo tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento, porque él es pues la red donde se acumula toda la información, ¿no? Entonces es un tema muy interesante y así es como más o menos va surgiendo todo el personaje desde una participación muy pequeñita en una película que no esperaban que fuera a ser tan exitosa y llega a un personaje estelar en los Avengers, ¿no? Hasta la famosa escena donde tiene que sacrificarse por Wanda y la Esmeralda y todo este rollo que a todo mundo le gustó mucho. Ok. Milton, también saber, creo que también de todos los personajes, a veces, como lo mencionaba, no sabemos cuál sea el favorito tuyo.
¿tienes alguno más allá de Visión o de los que más conozcamos como Truman, que tú hayas dicho, este proyecto me gustó mucho, pero no creo que sea tan conocido? Sí, 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 claro. Por ejemplo, Truman Show, pues fue una película que fue mi primer película como estelar, aquí con Truman Show, y fue una de las películas que me costó mucho trabajo porque Jim Carrey maneja unos ritmos muy raros en su personaje, ¿no? Entonces, me costó mucho trabajo, y más que era mi primera película, entonces fue un tema bastante interesante. Esa me gusta mucho, es una película súper actual. La ves hoy y muchas cosas te hacen sentido de lo que estamos viviendo en la actualidad en el mundo. Ese es un proyecto muy interesante, pero sí, creo que más o menos es una película reconocida. Otra cosa que me gustó, o otro proyecto que me gustó mucho, que no tuvo quizás mucho auge, aunque para mí era muy buen proyecto y muy pocos lo conocieron, fue, Viva Piñata, que era una caricatura animada que parecía que era para niños, pero no. Todos los gadgets, todos los chistecitos que había ahí, todas las, bromas y muchas cosas musicales y referencias eran para adulto. Entonces, el personaje que me toca a mí hacer ahí es el famoso, Hudson, el caballo Hudson Horstachio, y es un caballo que, tiene, esta necesidad de siempre estar sintiéndose una superestrella del rock, y estar frente a las cámaras y los micrófonos, y tiene un ego increíble. Entonces, es un personaje muy interesante, muy bonito. Es, quizás uno de los proyectos que me ha gustado mucho, y que desafortunadamente ya no tuvo más temporadas, pero era un mar de personajes que eran todos piñatas y cada uno tenía una personalidad muy padre, muy interesante. Entonces ese proyecto a mí me gustó mucho, sinceramente, me hubiera gustado que hubiera tenido más, ¿no? Más, más capítulos. Y por ahí hay otros que ahorita no me vienen a la mente, pero sí, siempre es un proyecto, cuando son nuevos, siempre es un, ¿cómo se dice? Un reto, ¿no? Poder encontrarle bien al personaje, sobre todo cuando son películas fuertes. Por ahí tengo uno que ahorita se me va el nombre, que me costó mucho trabajo también, porque era muy intenso, era de mucho trabajo intenso, y ay, me quiero acordar, pero no se me va se me va ahorita. Pero ese trabajo también fue muy padre, o sea, las actuaciones eran maravillosas, obviamente las actuaciones originales, ¿no? Entonces, alcanzar ese nivel de actuación, de intensidad, fue un reto padrísimo. Entonces, esos creo que para los que nos gusta hacer el doblaje, es algo que nos llama y nos llena mucho de satisfacción poder participar en esos proyectos. Y pues después de ahí hay muchísimos en los que he participado que simplemente son títulos, voces de narradores, me escogen mucho para ser narradores de deportivos o narradores de noticias o narradores de, no sé, de cositas que se escuchan nada más. Nueva York, 1942, ¿no? Que son los titulitos, pero no soy un personaje. Entonces ahí me utilizan mucho y seguramente me habrán escuchado en muchas cosas, pero obviamente muchas veces no las recuerdas, ¿no? Pero más o menos va por ahí. Milton, también saber, yo creo que de todos los proyectos que has hecho y en los que a veces te escucho y digo, este es Milton, de los que más tengo así marcados y el que más me gusta, a mi parecer, es que eres la voz de Televisa y que siempre estás ahí. En realidad, la vez que te conocí, yo el saludo que te pedí fue de Televisa, porque creo que es una voz icónica que yo creo que es por la que más debemos de reconocer algunas. Y también me interesa saber eso, ¿no? ¿Cómo es que entraste a ese proyecto? Porque, por ejemplo, uno a veces cuando se va empapando del mundo del doblaje, le dicen, pues o a veces es audiciones, a veces le queda el personaje, son llamados. Pero en la locución comercial, en este caso, para una empresa tan grande, ¿cómo fue el proyecto? Mira, pues en esta parte de la locución comercial, por lo regular, llegas a través de un casting. Hay agencias que se dedican a hacer castings y esas agencias colectan a voces que pudieran estar dentro de lo que está solicitando el cliente. Entonces juntan, no sé, hacen un casting de 20 voces y de esas 20 voces a lo mejor mandan 10
que son las que creen o considera que está más cercano a lo que está pidiendo el cliente, y así es como llegas a las cuentas, ¿no? Ya la recibe la casa, la agencia de publicidad, el cliente, el productor, lo escuchan, analizan, dicen, bueno, pues esta voz creo que es la que más me funciona por lo que estoy pensando de mi campaña y bla, 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 y ya es como te eligen, ¿no? Y en el caso de Televisa fue por una recomendación. Em, un amigo de un amigo, ya sabes, oye, pues que están buscando una voz para hacer casting en Televisa. Y dije, ah, pues órale. Entonces yo agarré, mandé mi información, llegó, la vieron, me hablaron, volví a hacer unas pruebas ya en cabina en Televisa y pues fue como yo entré, ¿no? Y así más o menos te vas creando, ya conforme vas entrando, te vas adentrando dentro del mundo de la radio, de la publicidad, pues vas conociendo gente, entre ellos mismos a veces te comentan, oye, está este casting, oye, este personaje, oye, a ver, hazme esta prueba para esto, y así es como te vas metiendo. Entonces, hay que estar dentro del ajo, dentro de, como dicen, de la olla donde se está cocinando todo, y tarde o temprano, pues vas captando cositas y vas entrando a castings y se van abriendo oportunidades, y en una de esas, pues llegas justamente como yo a conectarte con, en este caso, como Televisa, ¿no? Yo en Televisa, pues ya tengo bastantes años, desde el 90 y tantos, 96, por ahí, creo que 1996 es que estoy en Televisa, y ahí he ido pasando, en algún tiempo estuve haciendo puras telenovelas, luego estuve en Canal 4, luego estuve en Canal 5, luego estuve un tiempo fuera, luego otra vez regresé, y así vamos, ¿no? De pronto hay un pool de voces para que la programación suene diversificada y no siempre con la misma voz, pues hay, no sé cuántas voces seremos, pero yo calculo que somos como 5, 6 voces diferentes, entonces nos van cambiando. A veces te toca hacer fútbol, a veces te toca hacer algo de noticias, a veces te toca una temporada hacer mucho para la barra infantil. A mí me ha tocado mucho hacer en algún tiempo barra infantil, luego otra vez me tocó hacer pura barra de deportes, luego en otro tiempo puras películas, y ahorita estoy como en la barra de concursos, ¿no? Estoy haciendo mucho para concursos y telenovelas, entonces estoy entre Canal 5 y Canal de las Estrellas, y ahí me la voy llevando. Perfecto. Milton, yo antes de... todavía no es la última pregunta, pero antes de que se me olvide, porque esta pregunta me gusta mucho, siempre también lo veo en ustedes, las personas que se dedican a esto, que les gusta mucho su trabajo. ¿Qué dirías que es lo que más te ha dejado tu trabajo, más allá de ser eso, ¿no? De ser un trabajo, de poder sustentar una vida con ello, de poder hacer una carrera. Pues creo que lo que más me deja es la satisfacción de poner mi granito de arena para las campañas, que es algo que me gusta, ¿no? Darle, esa personalidad a un texto de una telenovela y encontrarle si es de drama, no sé, algún producto, si es una promoción, cómo hacer que suene interesante la promoción, cómo darle una personalidad a una marca, si es de autos de lujo, si es un auto deportivo, cómo poder, decir un texto para que el ama de casa compre un cereal o compre un producto de limpieza. Eso es lo que a mí me gusta y creo que viene, pues bueno, a raíz de la actuación que al final se traduce en una interpretación. Y eso creo que es, lo que me genera como ese reto, ¿no? Cuando haces un casting, cómo poderle imprimir, em, esa personalidad que cuando llegue a los oídos del productor, del cliente, diga: "Ah, me gusta cómo se oye, esto me gusta, sí, 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 esto es lo que quiero", y entonces te eligen. Así es. Y también, junto a esta pregunta, saber, Milton, ¿qué dirías para ti? ¿Qué es lo más difícil de dedicarte a esta profesión? Lo más difícil creo que tiene que ver con el tiempo que te toma poderte, conectar y establecer para poder decir: "Vivo de la locución, o del doblaje, o del tema de la voz", ¿no?
Entonces tienes que ser un malabarista porque tienes que trabajar a lo mejor en radio, tienes que trabajar en doblaje, tienes que estar haciendo castings, de pronto te cae un comercialito, entonces estás malabareando y muchas veces hasta tenemos que tener un trabajo extra que no tiene nada que ver, ¿no? A lo mejor hay quien dice, pues yo en las mañanas, me dedico a vender, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Zapatos, ropa, pasteles, otra cosa, y lo combino con ir a mis castings, ¿no? Y trabajo en una oficina, pero llego a mi casa y mando mi casting. Y tengo un negocio de venta de perfumes, pero hago mis castings y ahí voy y hago un llamadito y así estás. Entonces, ese tiempo en el que tú dices, ya puedo dejar lo demás para poderme enfocar únicamente a la locución comercial o al doblaje, toma tiempo, son años, porque no es tan fácil. Digo, habrá quienes tengan la fortuna, y son pocos los casos, pero sí los hay, de que llegan y pum, le pegan y pa, y se van, ¿no? Para adentro. Ha ido cambiando también las cosas, con el tema de la inteligencia artificial, con las redes sociales, el Internet, la publicidad se ha diversificado demasiado en redes sociales, entonces ya no está como antes que solamente tenías 2 grandes, medios, que era radio y televisión. Entonces eran los medios masivos por donde todo mundo mandaba su publicidad. Ya nada más tenías que definir cuál era el horario que más te convenía, si era para adultos, para señoras, de en qué horario, si 9 de la mañana a 10, en el horario estelar de las telenovelas, en el horario de las películas para hombres, eso ya lo definías, pero tú tenías radio y televisión, que eran tus 2 medios masivos para mandar toda tu información. Hoy ha cambiado mucho todo este sistema y con las redes sociales, pues bueno, se pulveriza prácticamente el medio por donde llega. Te llega por redes sociales, pero ahora está muy específico a dónde va a llegar, ¿no? Por eso es que a ti, tu algoritmo te va a marcar por tus preferencias una información de comerciales o de publicidad muy específica para ti. Y aunque tú tengas la misma edad con tu vecino, a él, por sus gustos, por sus preferencias, le va a llegar algo totalmente diferente. En algunas cosas se van a cruzar, pero otras no. Entonces, esto, por un lado, es maravilloso porque con menos presupuesto puedes llegar quizás al nicho que te interesa más específicamente, pero al mismo tiempo ya no tienes este poder que tenía en ese tiempo la radio y la televisión como medios masivos, que era como tirar escopetazo, ¿no? ¡Pum! Y le llegabas a millones de personas en un horario estelar de 8 de la noche, de 10 de la noche, en un noticiero, en un partido de fútbol, en un programa especial, en algún evento especial. Entonces, eso también ya se ha perdido. Casos como Miss Universo o hasta el mismo Super Bowl ya no tienen la misma capacidad de llegar a tanta gente, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente ya ve otras cosas, consume información a través de otros medios, consume proyectos como Netflix, Amazon, HBO, pum, 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 pum. Entonces se abre tanto que ya es más difícil captar al masivo de la población. Los captas por nichos pequeñitos, muy chiquitos, entonces tienes que hacer más esfuerzo, a lo mejor te va a costar menos o quizás lo mismo, pero tienes que identificar y como que ir soltando por más laditos toda tu información a donde quieres llegar. Entonces, pues eso es parte de lo que creo que es interesante en esta actualidad de cómo está funcionando la publicidad. Perfecto. Milton, la verdad, creo que tienes una plática increíble. Yo, la verdad, la primera vez que te conocí también, te agradecí mucho la buena vibra que nos diste con el programa, porque aparte nos deseaste muchos éxitos y pues a día de hoy tenemos muchos éxitos en lo que es la cabina. Gracias. Agradecerte que hayas estado un tiempo con nosotros. Antes de hacerte la última pregunta, justamente eso, agradecerte que hayas estado un momento con nosotros aquí en Código Libre. Para esta pregunta, más que una pregunta, es ¿cómo decirlo? Unas palabras para las personas que nos escuchan.
Siempre invitamos a que nuestro invitado pueda decirles a las personas que nos están escuchando cómo podemos llegar a ser como ustedes, personas que se dedican a su trabajo, que lo hacen bien y que lo hacen de esta manera, que lo hacen bien, que lo pueden seguir haciendo y que se quieran dedicar a la locución, al doblaje, a algo que tenga que ver con la voz. Pues, esta pregunta siempre me la hacen y es muy interesante porque al final radica en lo mismo. Tienes que tener paciencia, ahora más que nunca, como te platicaba, porque hay una cantidad de personas que están queriendo entrar al medio de la locución, al medio del doblaje, a todo esto. Entonces, es una demanda oferta, más bien, de voces impresionante. Entonces, tienes que especializarte lo más que puedas, aprender lo mejor que puedas la técnica del doblaje, la actuación, el canto, que aunque yo no canto, pero si eres cantante, te va a servir muchísimo, tienes mucho más oportunidades de quedarte en proyectos, porque cantantes hay pocos para el tema del doblaje, y aunque mucha gente canta, pocos son los que pueden hacer bien para el tema del doblaje, por ejemplo, ¿no? Y pues, en general, este medio es de mucha resistencia, es una carrera de resistencia. Entonces, hay que estar dándole, dándole, dándole. A mí me han preguntado: "Oye, ¿y cuánto es el tiempo que voy a saber si funciona o no?". Dije: "Mira, saber si funcionas o no te va a tomar un buen tiempo, pero lo que te aconsejo es que por lo menos te des un año, así que lo tengas perfectamente claro. Hoy, 1 de abril, me voy a tomar mi año y de aquí al próximo 1 de abril del 2027 va a ser mi año". Si te enfocas de esa manera y le das casting, casting, voy, toco puertas, voy, produzco mi demo, voy, tomo cursos, voy, checo qué estoy haciendo, qué me falta, dicción, no lo sé, ¿no? Entonces es prepararte, 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 prepararte y no detenerte, porque pasa mucho que algunos llegan, entran, toman un curso y después ya lo dejan. Y después quieren volverlo a retomar, entonces ya perdieron todo lo que habían empezado y hay que volver a hacer, ¿no? Por ejemplo, el doblaje, simplemente, si no lo estás practicando, si no estás en constante conecte con las casas de doblaje, pierdes, pierdes el ritmo, pierdes el estar poniendo los loops, pierdes el poder leer rápido los textos. Entonces, es técnica, esa técnica se pierde. Es como un bailarín que deja de bailar, le cuesta trabajo volver aunque lo sabe hacer, aunque se sabe los pasos, pero si no está practicando, pierde. Eso es lo que yo les aconsejo, que no se echen para atrás y que se pongan por lo menos un año. De un año que hayan cumplido, sabrán decidir si quieren continuar o ya no, y se dedican a otra cosa, pero hicieron su esfuerzo de poder entrar al mundo de la locución o del doblaje. Perfecto. Milton, muchísimas gracias por el día de hoy. La verdad es que hemos disfrutado mucho esta entrevista y agradecerte. Yo por lo general también agradezco mucho a la carrera. Creo que tenemos que agradecer mucho lo que nos has dejado en medios, lo que nos has dejado en películas, en locución comercial. Creo que muchísima gente ha aprendido de ello y pues esperando que sigan los éxitos. Muchísimas gracias, Aarón, y también gracias a ti por la invitación, por volverme a traer aquí a tu espacio. Y pues nada, simplemente espero que los que nos están viendo sigan todas las transmisiones, los demás programas, y pues nada, simplemente ahí estaremos y en algún momento seguramente tendremos la oportunidad de comentar nuevos proyectos que vengan en el futuro y los platicaremos con mucho gusto. Y pues nada, simplemente estamos en contacto. Se despide su amigo Milton Walsh. Para toda la gente que estuvo viendo el episodio de día de hoy, episodio con Milton Watch, episodio número 39 de Hablemos de tu Mundo. Nos vemos en la siguiente. Código Libre